Hola familia de Pinolillo Rarámuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, estoy contentísima de estar aquí con ustedes, pudiendo compartirles un poco sobre un tema bien importante que nos han estado comentando nuestros amigos en el inbox y en el WhatsApp todos estos días. Bueno, viene muy a tono con todo esto que acaba de suceder ahora de que se denuncia por la COFEPRIS y por las autoridades de salud pública el robo de medicamentos oncológicos. Bueno, viene muy al tema esto que yo quiero en esta ocasión que tratemos. Y es precisamente como lo dice el título de nuestro video, el cáncer infantil. Vamos a verlo así pues no nos vamos a extender tanto, vamos a simplemente a sentar las bases sobre las causas del cáncer infantil y las maneras en que puede ser tratado, no necesariamente utilizando las terapias tradicionales o las terapias que ya existen, que ya están establecidas y que resultan pues muy agresivas para el organismo. Fíjense que quiero darles algunas cifras. Me voy a referir básicamente aquí a la situación que prevalece aquí en México respecto al cáncer infantil. Miren, dice aquí que se detectan de 5,000 a 6,000 casos nuevos de cáncer infantil cada año. Durante todo el año hay una prevalencia de pacientes infantiles con este padecimiento de más o menos 20,000 niños y adolescentes. Una de las características principales aquí en este tipo de padecimiento, en esta etapa de la niñez y la adolescencia, es que fíjense, se detecta el 65% de los casos se diagnostican en etapas avanzadas. Eso quiere decir que todos los síntomas que existen para que podamos darnos cuenta cuando un pequeño está pasando por un proceso encaminado hacia llegar a desencadenarse un cáncer, se pasan por alto. De tal manera que cuando ya los niños y los adolescentes llegan al servicio médico de oncología, ya están en etapas avanzadas. Eso es un grave problema de salud pública, ¿verdad? Fíjense también, otro dato estadístico de cifras oficiales dice que la mortalidad por cáncer en los adolescentes son 8.5 por cada 10,000 habitantes, por cada millón de habitantes, perdón, y de niños de 0 a 9 años son 111 niños por cada millón y adolescentes de 10 a 19 años, 68 por cada millón, ¿sí? Los tipos de cáncer más recurrentes aquí en México en los pequeños es primero la leucemia, que es digamos un cáncer de sangre, 25%, tumores del sistema nervioso central, son 20% de los casos, y los linfomas, 14%, que tienen que ver con tumores en los ganglios linfáticos en el cuerpo, ¿sí? Pues la verdad que son cifras pues preocupantes, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver ahora, ¿qué es el cáncer? O sea, yo creo que sería muy importante que empecemos por eso, por entender qué es el cáncer, o el cáncer es consecuencia de qué. Bueno, miren, el cáncer es una alteración, es una consecuencia que viene por una alteración de los mecanismos de control de la diferenciación y la proliferación celular. Eso es el cáncer. Cuando el control que tiene el organismo para llevar el conteo de cuántas células están naciendo, cuántas están desarrollando, cuántas ya tienen que morir, cuántas están para reproducirse, se pierde ese control, ¿sí? Entonces, esto
pasa por lo siguiente. Miren, por ejemplo, una célula en su desarrollo normal, ¿sí?, sufre una alteración X que por supuesto tiene que venir a fuerza de diferentes factores, como puede ser que hubo un gen defectuoso heredado de la madre o del padre, o puede ser el tabaquismo del padre, también puede ser eso. Pero bueno, recibe esa información esa célula que está en desarrollo, y esa célula sufre una alteración en su desarrollo. Si esa alteración no es grave o es muy importante, la célula muere. Pero si no es demasiado importante, esa célula sobrevive. ¿Y qué creen? ¿Qué es lo que va a hacer esa célula? Las células, acordémonos que están programadas para reproducirse y morir. Y existen células especializadas, ¿no? Según el órgano, según el aparato del que forman parte, son células especializadas. Hay células de hígado, células de páncreas, células de riñones, células cerebrales. Hay un montón de células especializadas en nuestro organismo. Entonces, ¿qué pasa? Si esa célula sufrió esa alteración y no fue destruida o no murió, lo que va a hacer esa célula es empezar a reproducirse, pero heredando a sus células hijas ese patrón de descontrol, ese defecto. Y entonces, según el órgano en el que empezó esa alteración, es que empiezan a reproducirse células. Ya no responden al control de, ya te tienes que morir, no se pueden producir tantos. Por ejemplo, cuando un hueso se rompe, cuando existe una fractura de hueso, el organismo, el sistema inmune, automáticamente, todo el organismo está programado para decir, hay que empezar a generar células para reparar ese hueso. Pero cuando el hueso ya está listo, hay un orden, un control en el organismo que dice, ya, paramos, porque ya está reparado. Pero ¿qué pasa con el cáncer? Las células de ese órgano específico que han sido atacados no responden. Empiezan a seguirse replicando. Esto, por supuesto, trae síntomas. En estos días vamos a hablar un poco más sobre cuáles son los síntomas que debemos tener muy en cuenta cuando tenemos chiquitos, tenemos adolescentes en casa, para que estemos pendientes. Porque al principio son síntomas que se confunden. Por eso es que ahorita no quiero entrar tan al detalle en eso, sino quiero hablar un poquito sobre la generalidad del cáncer. Y en estos días ya vamos a hablar más específicamente, ¿sí? Entonces empieza a haber síntomas en el organismo del pequeño, en el organismo del adolescente, que pueden confundirse con un pequeño catarro, con que tiene fiebre, con que le sangra la nariz, con que empieza a tener manchas blancas en el cuerpo, etcétera, que podemos confundir. Y ahí la importancia de estar muy alertas. Y después de esto, dejamos pasar el tiempo y entonces, ¿qué creen? Que esas células defectuosas no solamente se quedan en ese órgano en el que están empezando a reproducirse mal, sino tienen la capacidad de viajar por el torrente sanguíneo para irse a otros órganos también y empezar a reproducirse allí. Es lo que se le llama una metástasis. Ahora, fíjense que ya ven ustedes que en las noticias se ha dicho mucho que existe un desabasto de medicamentos para el cáncer. Y incluso hay papás, ¿no? Con todo, pues sí se entiende su desesperación, su temor, ¿no? De que sus pequeñitos no tienen los medicamentos necesarios para que siga su tratamiento de cáncer, ¿no? Hay protestas, hay manifestaciones, etcétera, y pues sí, podemos entender que sí es una situación bastante difícil. Sin embargo, nosotros aquí en Pinolillo pensamos, después de todo lo que nosotros hemos investigado sobre el nutrigenoma, sobre los estudios sobre nutrición por grupo sanguíneo, todo esto hemos estado nosotros estudiando. Y bueno, el cáncer, como todas las enfermedades
crónicas degenerativas y autoinmunes tienen su origen en la desnutrición. No porque no comamos, sino porque comemos alimentos cuyos componentes agreden nuestro sistema inmune, agreden a nuestro organismo. Entonces, es bien importante que también echemos una mirada a ese aspecto. Hay diferente información documental donde se han comprobado recidivas de cáncer. De hecho, nosotros aquí en Pinolillo tenemos un testimonio de una recidiva de cáncer de una paciente ya de 50 y tantos años que desde los 26 años empezó con problemas de cáncer, siempre sometida a cirugías para estarle extirpando tumores, y con Pinolillo Rarámuri logró recuperarse. Porque estamos hablando de nutrición celular. Si estamos diciendo que el cáncer es la consecuencia de un desajuste o de una alteración en la reproducción celular, quiere decir que entonces sí podemos incidir a través de la alimentación en controlar primero y después revertir ese mal funcionamiento celular, ¿sí? Y cuánto más en nuestros pequeñitos. Yo quisiera decirles también que es bien importante que pensemos realmente, que hagamos conciencia de la importancia tan grande que tiene aprender a alimentarnos conforme a nuestro grupo sanguíneo. Que aprendamos a reconocer ¿cuáles son aquellos alimentos que según mi grupo sanguíneo son medicinales? ¿Cuáles son neutros? ¿Me nutren? Entre esos dos hago combinaciones para nutrirme y tener una dieta variada y saludable. Y sobre todo poner mucho énfasis en cuáles son los alimentos que agreden al organismo por grupo sanguíneo. Porque en ellos está la raíz, la causa de las enfermedades crónicas. Entonces, bueno, desafortunadamente sí hay genes que heredamos, ¿no? De nuestros padres y que de alguna manera pues empiezan a manifestarse o están ahí latentes en nuestra genética, en nuestro nutrigenoma, están allí latentes. Pero el que estén ahí latentes, sí quiero decirles, no es que porque ya lo tengo, lo voy a padecer. No. Se conjuga la genética con los hábitos alimenticios, con los hábitos de ejercicio y con las condiciones ambientales que vivimos para que pueda desencadenarse una enfermedad crónica y degenerativa. O sea, no es una sentencia de muerte, de que como sí, ya traigo estos genes, me tiene que pasar a fuerza. No es así. Yo sí estamos aquí en Pinolillo muy convencidos de que a través de la alimentación por grupo sanguíneo podemos obtener cambios bien significativos y podemos ayudar muchísimo a los niños a aliviar el dolor, porque realmente los tratamientos que existen como la quimioterapia, como la radioterapia, las cirugías para extirpar tumores realmente causan un gran dolor y un gran sufrimiento en el cuerpecito de nuestros pequeños, en general en los pacientes de cáncer, sí, pero cuánto más en un pequeñito, ¿no? Entonces, sí es bien importante echar un ojo a lo que es la nutrición por grupo sanguíneo, revisar, y si tú conoces alguna mamita, algún papito que tiene a su chiquito, que tiene a su adolescente con cáncer, no está de más decirles, por favor, entren a la página de Pinolillo Rarámuri, es www.pinolillo.com. Ahí están alimentación por grupo sanguíneo, están ahí las 4 guías de alimentación según el grupo. Pueden descargarlas completamente gratis, traerlas incluso en su celular, y si hay algún chiquito con cáncer, algún adolescente, algún adulto incluso con cáncer, tratar de ceñirse a lo que son los alimentos medicinales y hacer a un lado los alimentos que ahí vienen marcados como perjudiciales. Ustedes no pueden imaginar cuánto pueden ayudarse con eso.
Y por supuesto, con el tratamiento de Pinolillo Rarámuri, todavía la ayuda es mucho más grande. El poder que tiene Pinolillo Rarámuri a través de la nutrición celular, que provee energía, que permite que las células vuelvan a recuperar su capacidad de nutrirse, ¿sí? Porque eso se va perdiendo. No solamente es por la edad, de hecho no es por la edad, es por las agresiones al sistema inmune que nuestro organismo va perdiendo esa capacidad de absorber nutrientes, vamos cayendo en un proceso de desnutrición que desencadena todo tipo de enfermedades crónicas, degenerativas, traer un sistema inmune bajo, estar a cada rato enfermos de enfermedades respiratorias, de enfermedades gastrointestinales, de enfermedades urinarias, tantas cosas que pudiéramos solucionar si realmente tratáramos de comer como debemos comer. Entonces, bueno, amigos, es lo que yo les puedo decir. Todo está en la nutrición. Si ustedes conocen a papitos que tienen chiquitos enfermitos de cáncer, Pinolillo Rarámuri puede ayudarles bastante, por lo menos no solamente a sostenerlos durante los periodos de las quimios y de las radioterapias, sino incluso que venga un proceso de recuperación, que sí los hay y sí los existe. Entonces, bueno, pues amigos, muchas gracias. Si tienen alguna duda, por favor, en el inbox, en el WhatsApp, nosotros siempre estamos constantemente revisando las redes, tratando de darles información, dando asesoría nutricional a quien lo solicita. Estamos siempre muy pendientes. Nos interesa mucho este tema de cáncer, sobre todo en los niños. Y pues vamos a seguirlo trabajando. En estos días vamos a platicar cuáles son los síntomas, porque el cáncer puede aparecer incluso desde los meses de edad en un pequeño. Entonces, para que podamos estar bien alertas, amigos, y recordemos, no se nos olvide, que la nutrición es la base de una vida saludable y más longeva. Y por supuesto, de una niñez más sana y más feliz. Pues amigos, muchas gracias y seguimos adelante. Bye.